Algunas aplicaciones que podamos llegar a crear en Python o en otros lenguajes quizás dependan de la lectura de nuestros directorios y archivos. Y para ello Python también nos provee distintas opciones para poder leer el contenido de un directorio. Para ello en nuestro proyecto vamos a crear un archivo nuevo, ¿sí? Lo vamos a llamar directorios. Y en Python tenemos al menos tres formas distintas de poder leer los contenidos de una carpeta o un directorio. Bien, vamos a ver las tres. Empecemos por la más antigua, que es la que se usa por cuestiones de compatibilidad con otras versiones anteriores a Python. Bien, para ello tenemos que importar. Para ello usamos la palabra import. Vamos a importar OS, que sería justamente la librería donde está el método que nosotros necesitamos. Y para poder leer los directorios, vamos a llamarlos entradas, ¿sí? Usamos dentro de OS un método que se llama listdir. Y tenemos que pasar justamente cuál sería el nombre del directorio que nosotros queremos leer. Entonces, si nos detenemos un momento antes de avanzar, podemos ver que en nuestro proyecto nosotros estamos ubicados dentro de una carpeta que se llama archivos. Y podemos ver aquí en PyCharm que tenemos justamente el directorio completo o la ruta completa de este directorio, que sería c-users, el nombre de mi usuario. Habíamos creado una carpeta proyectos, luego tenemos la carpeta Python básico y nuestro proyecto de PyCharm que se llama archivos, pero que en nuestra computadora es simplemente una carpeta más. Fíjense que el archivo directorios.py está dentro de archivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo a Python, necesito que leas la carpeta que se llama archivos? Bien, vamos a ejecutar esto y obtenemos un error, ¿sí? Vamos a detenernos un ratito aquí. Nos dice file not found error, sería error de archivo no encontrado. El sistema no puede encontrar la ruta especificada archivos. Bien, volvamos a nuestro proyecto. Nosotros nos encontramos parados actualmente en este archivo y este archivo se encuentra dentro de una carpeta. Entonces podríamos decir que tenemos que ir un nivel hacia atrás en la ruta de directorios. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es indicar con 2 puntos y una barra que queremos volver atrás, ¿sí? Y esta sería la carpeta en la cual se encuentra este archivo directorios.py. Ahora si ejecutamos esto, vamos a ver que no tenemos ningún tipo de error, ¿sí? Pero obviamente no estamos viendo absolutamente nada. Para ello vamos a imprimir las entradas, ¿sí? Ejecutamos y vamos a ver ahora que dentro de la carpeta directorios tenemos un archivo que se llama .idea, un archivo de texto y los 3 archivos de Python que hemos creado hasta ahora. Entonces este método nos devuelve a nosotros una lista que nos muestra cuáles son todos los archivos que se encuentran dentro de esta carpeta o de este directorio. Este sería entonces el método número 1, ¿sí? Vamos a ir marcándolos con comentarios. Método número 1 usando os.listdir. Este método no se suele usar mucho en proyectos nuevos, sino que se usa más que nada por cuestiones de retrocompatibilidad, es decir, para soportar programas que fueron escritos con versiones de Python anteriores. Bien, tiene algunas limitaciones, pero su uso es bastante simple, como ustedes pueden ver aquí. Recordemos que como esto es una lista, en lugar de imprimir solamente las entradas, podríamos hacer un for each. Entonces vamos a hacer acá un for entrada in entradas y podemos hacer print de entrada. Y ahí nos va a imprimir uno a uno los elementos que se encuentran dentro del directorio. Muy bien. Entonces esta sería la opción número 1 usando justamente os.listdir. Vamos a comentar estas líneas de código. Muy bien. Y vamos a pasar a la segunda forma, que es usando algunas versiones más modernas. La primera es usando dentro de OS también un método que se llama scandir. Vamos a probar el mismo ejemplo, solamente que usando scandir y pasando la ruta archivos.
Bien. Fíjense un detalle que me gusta bastante de PyCharm y que lo tienen otros editores. Si yo escribo 2 puntos y una barra y empiezo a escribir archivos, directamente PyCharm me va a mostrar cuáles son las carpetas a las cuales yo podría estar refiriéndome. Entonces esto me da la pauta de que usando los 2 puntos me encuentro exactamente donde yo necesito. Necesito buscar la carpeta archivos. Bien, vamos a ver qué nos devuelve entonces esto de Scandir. Fíjense que tenemos un resultado bastante raro ahora, que nos devuelve una suerte de código único al final. Luego nos dice objeto en tal código único, y acá adelante nos muestra esta palabra que se llama scandir iterator. Básicamente este método scandir no nos devuelve una lista, sino nos devuelve un iterador, que es un tipo de objeto especial que nos sirve para iterar a través de todas estas entradas. Entonces, para trabajar con esta versión, lo que nosotros hacemos es usar también, vamos a minimizar la consola, usamos también acá el comando with o el bloque with y le agregamos un alias, ¿sí? Entonces podemos decir con scandir en archivos como entradas. Acá adentro podemos hacer el for each, for entrada in entradas. Queremos imprimir justamente la entrada. Bien, vamos a ver qué nos devuelve esto ahora. Bien, algo un poco más comprensivo, pero no del todo, porque ahora directamente nos dice dir entry delante de cada uno de los nombres de los archivos. Entonces esto también nos está devolviendo a nosotros un iterador, pero este iterador tiene una serie de parámetros que nosotros podemos usar. Entonces el parámetro que vamos a usar acá se llama name, que nos devuelve el nombre del archivo. Ejecutamos una vez más y ahora sí tenemos algo más similar a lo que teníamos arriba. Muy bien. ¿Por qué usamos entonces esta segunda opción, o por qué es preferible por encima de la primera? Porque nos permite obtener más información aparte de solamente el nombre. Bien, entonces esta sería la segunda opción que podemos utilizar para trabajar con los archivos de nuestros directorios. Hay una tercera opción, vamos a verla brevemente, ¿sí? Que es usando un módulo dentro de una librería que se llama Path, que se llama pathlib. Bien, entonces este método, creo que dije módulo recién, pero sería un método, nos permite a nosotros justamente trabajar con una ruta específica, y creo que lo estoy poniendo al revés, sería pathlib y path. Bien, entonces pathlib nos permite a nosotros pasar un directorio, y path nos va a permitir obtener toda la información relativa de ese directorio, incluidos los archivos que se encuentran dentro. Para ello tenemos que importar primeramente lo que necesitamos usar, y la segunda forma de importar es usando from import. Entonces from la librería pathlib o el módulo pathlib, quiero importar path. Muy bien, entonces ahora dentro de mi archivo estoy obteniendo de pathlib solamente este método que quiero usar. Entonces ahora las entradas las voy a calcular usando path, pasando el nombre del directorio, que en este caso es archivos una vez más, y ahora voy a usar nuevamente for entrada in, y en este caso tenemos que usar entradas, pero un método también que se llama iterdir, ¿sí? Un iterador de directorios. Y ahora podemos imprimir entrada.name. Muy bien, vamos a dejar así, vamos a ejecutar una vez más y tenemos exactamente lo mismo. Muy bien, entonces tres formas distintas en las cuales podemos nosotros mostrar los archivos que tenemos en un directorio. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de los tres usamos? ¿Cuál de los tres conviene utilizar? Ya dijimos que el primer método, usando el método listdir,
es un método que se suele utilizar más que nada por cuestiones de compatibilidad con versiones anteriores. No significa que no debamos usarlo, simplemente que no se suele utilizar tanto, o por lo menos los desarrolladores de Python que trabajan con las últimas versiones no suelen utilizarlo tanto. La segunda opción a mí personalmente me parece una opción totalmente válida, tiene grandes ventajas por encima de la primera opción, y la otra buena práctica que promueve es utilizar OS, que suele ser la librería o el módulo de Python para trabajar directamente con el sistema operativo. Así que si estamos utilizando mucho ese módulo, tranquilamente podemos utilizar Scandir. La opción de Path a mí personalmente no me gusta tanto como usar Scandir, pero es bastante similar a lo que tenemos en el método número 2. Así que al final del día, la opción de cuál de estos métodos tenemos que usar depende de cada uno. Yo personalmente prefiero utilizar Scandir en los proyectos que así lo requieran.